La Unión Europea ha aplazado el acuerdo con Mercosur, ese acuerdo que condena prácticamente el campo y los agricultores ganaderos europeos a tener que competir con productos que vienen desde fuera, que no respetan las mismas exigencias normativas de los agricultores y ganaderos que operan dentro de la Unión Europea y que se enfrentan a mayores costes y a unos productos que de partida entran en el mercado con un precio más elevado frente a aquellos que vienen desde fuera y que tampoco tienen aranceles. Bien, y a partir de aquí, Europa ha ardido, está ardiendo. Los agricultores franceses pidiendo el Frexit, es decir, que Francia se vaya de la Unión Europea, y la élite corrupta liderada por parte de Ursula von der Leyen simplemente esperando el mejor momento para que, el momento en el que todo esto se calme, poder firmar ese acuerdo. No parece escuchar la élite corrupta europea la voz de los agricultores y las protestas, pese a ser cada vez más, pese a haber bloqueado literalmente las autovías, autopistas francesas, pero parece que todo esto no vaya a ser suficiente. Acompáñame en este video porque te voy a mostrar cuál es la estrategia de Ursula von der Leyen, la estrategia de los traidores europeos para ladear todas esas protestas y salirse con ese acuerdo que solo beneficia a los burócratas, a los que ocupan despachos y de los que muy probablemente, siguiendo los intereses de algunas lobbies, vayan a ver engordada su cuenta bancaria en algún paraíso fiscal, precisamente fuera de los controles de la misma Unión Europea. Terrible. Venga, vamos con el vídeo. Así es, estas son las imágenes de los agricultores en Bruselas la semana pasada, reuniendo neumáticos, quemándolo, lanzando patatas dentro de las oficinas de la Unión Europea, ¿no? El Parlamento Europeo, edificios públicos, helicópteros de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad de la Unión Europea, no sé de quién, sino pues controlando todo lo que ocurría. Y la verdad que esta situación está siendo cada vez más, se está extendiendo. Se está extendiendo. Y la verdad que esta situación se está extendiendo cada vez más en Europa. Esto es en Francia, lanzando estiércol a las patrullas de la gendarmería, entiendo yo que son los gendarmes, de edificios públicos también. Esto es, son parte de las imágenes. Tengo más. Por ejemplo, estas patatas que han lanzado en el suelo, en el centro de Bruselas, que fíjate qué situación provocan. Al final, el coche se queda totalmente parado y no puede avanzar a modo de protesta. Esas patatas tiradas, los mismos habitantes iban ahí con bolsas para recogerlas, señal de que a todos les viene bien comprar algo de patatas con lo caras que son para su propio uso, aunque los agricultores las tiran. Protestas a las que se han sumado más y más. Esta es otra imagen con los tractores tratando de quitar, ¿no?, todos los bloques de hormigón. Claro, son tractores, pueden lograrlo apartándolo todo. Quieren protestar, aunque le cierren el paso y le impidan que levanten su voz. No quiere esto la Unión Europea, que se dé a conocer, que se conozca que hay personas que están en contra y gremios que están en contra de las decisiones que está tomando la Unión Europea. Aquí decía Natasha Kolar, la cosa va escalando, llegan a Bruselas desde todos los rincones. Me parece que ya no hay marcha atrás. Cuando se enciende la mecha, se propaga, y más cuando hoy regalan 90.000 millones para la guerra, cuando los pueblos europeos luchamos por la vida. Pero ¿realmente es así? ¿Realmente esa mecha está prendida y no hay vuelta atrás? ¿O hay un plan de Ursula von der Leyen para ladear, silenciar a esas protestas? Y ese plan lo hay, y te lo voy a enseñar, no sin antes mostrarte que desde España hubo agricultores que se fueron también a Bruselas. Muy mona, decía, los agricultores españoles se han sumado a las protestas del resto del sector agrícola y ganadero de Europa contra la política de la Unión Europea y la Agenda 2030. También se juntaron los bomberos en Francia. Esas son unidades de bomberos que secundaron la huelga. No solo los bomberos, también los taxistas
bloquearon enteras carreteras en señal de protesta. Hay varias carreteras ahora mismo en Francia que están bloqueadas. Hay un mapa de Francia que he visto por ahí con todas las carreteras y autovías bloqueadas por las protestas. Pero claro, debemos preguntarnos cuánto durarán estas protestas, durante cuánto tiempo esta gente se puede permitir protestar. Hubo también la prefectura son como delegación, son delegación del gobierno en Francia. Hubo delegación del gobierno de las que cortaron y quitaron incluso la bandera de la Unión Europea y colgaron un maniquí en modo de monigote, un títere. Ahorquemos a los títeres, como decir, ahorquemos a los títeres del globalismo que nos están arruinando los sectores productivos europeos, ¿no? Y la verdad que este discurso tiene cada vez mayor entendimiento por parte de la sociedad y mayores exponentes, ¿no? Si bien algunos aludían que esas protestas hayan sido fomentadas por parte de Putin, eso podrán ser aquellos amigos de von der Leyen, ¿no? Que quisieron decir que todo esto es una forma de desestabilización de la Unión Europea movida por Vladimir Putin. Esto no es así. El mismo Víctor Orbán lo decía en este comunicado. Tengo aquí parte de la traducción, son 2 minutos en húngaro, no lo vamos a traducir, pero la frase más importante es: estamos viviendo las últimas horas de la Unión Europea, hemos entrado en la fase de cierre. Y también aquí tenemos la periodista holandesa Eva Vladingerbroek, que exigió la abolición de la Unión Europea, diciendo: la Unión Europea totalitaria debe ser abolida. No creo en reformas cuando sus cimientos están podridos. Eso sí que, como está en español, lo podemos ver, son 26 segundos. Decía lo siguiente: la totalitaria Unión Europea necesita ser abolida. Déjenme ser clara, no creo en las reformas cuando la base de la institución está podrida, y ese es el caso en Bruselas. Puedes reconstruir la casa encima, pero todo lo que quieras, pero todo se va a desmoronar. Así que la única respuesta es: la Torre de Babel necesita ser destruida, decía la periodista europea, que su cuenta había sido cancelada creo que era en X, había sido censurada en la Unión Europea, ha conseguido recuperarla afortunadamente. Y claro, también tenemos más declaraciones, la de Donald Trump. Donald Trump lo dijo a la misma von der Leyen en su reunión en Escocia, cuando von der Leyen fue a servirle el desayuno, lo dijo: estáis destruyendo la belleza de los paisajes y arruinando a vuestros agricultores. Y Trump decía la verdad. Incluso J.D. Vance, ¿no? Comentaba en otra ocasión que la amenaza para Europa no es ni Rusia ni China, sino la propia Europa, que ha perdido sus valores fundamentales, posiblemente metida en un esquema de corrupción infinito y sin límite, del que solo se van a beneficiar la gente en chaqueta y corbata, que no saben nada de lo que significa, o bolsos de Gucci, de Prada, que se pueden comprar. Claro, Luxemburgo, por ejemplo, es el país de la Unión Europea con la renta per cápita más elevada. Creo que triplica la española, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está llena de burócratas y de funcionarios europeos que ganan un dineral y que viven tomando decisiones totalmente desconectadas de lo que es la realidad del día a día de los europeos, que es bien otra. Ellos viven muy bien en su desconexión de la realidad. Creen que están tomando decisiones a favor de los intereses de los pueblos de Europa, pero no es así, más aún cuando esos pueblos de Europa dejan de ser soberanos y viven la imposición de esas decisiones sin poder siquiera mediar palabra o poder participar de ellas, como ha sido en el caso de Mercosur. Bien, pero llegados a esto, ¿cuál es la estrategia de Ursula von der Leyen? Muy sencillo. El mero hecho de haber aplazado ese acuerdo ha servido para que todas las protestas en unos primeros días, hasta hoy podríamos decir, ganasen poder, se sintiesen empoderadas. Pero aquí la estrategia de von der Leyen es la estrategia del desgaste. Ella y todos los burócratas saben que esa gente necesita trabajar, que el campo y la climatología manda, y que al final esa gente tiene que volver a su campo y volver a trabajar. Que no pueden estar un mes peleando, sobre todo si no hay respuesta. Que estamos bajo la Navidad, Año Nuevo. Esa gente se irá a su casa, querrá vivir con un poquito de calor de casa, estar con la familia, etcétera. Entonces,
Ursula von der Leyen, los burócratas europeos saben muy bien que esa protesta no se pueden protraer de manera indefinida y que esa gente se cansará y que esa gente necesitará volver a trabajar para ganar su propio dinero. Porque protestar, están ahí protestando, 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 al final son los primeros perjudicados ellos mismos y su propio negocio, ¿no? Entonces, esto es lo que yo me temo que vaya a pasar. Dentro de un mes, ¿qué hará von der Leyen? Muy probablemente, una y otra vez, la Unión Europea volverá a aplazar ese acuerdo siempre y cuando vea propuestas en la calle, hasta el momento en el que ya la gente se cansará de protestar y ese será el día en el que se firmará el acuerdo. Tan sencillo. Esa es la estrategia conocida por todos los burócratas, mientras se blinden en el poder, en un poder del que están más protegidos a día de hoy que la misma nobleza en la época de la Revolución Francesa. Hemos visto incluso imágenes de agricultores cantando la Marsellesa mientras protestaban contra la policía. Pero a día de hoy, respecto al 1789, el año de la Revolución Francesa, los agricultores, los campesinos y la gente pobre tiene menos armas para enfrentarse al poder y se enfrenta sobre todo a un poder que tiene el uso exclusivo de la violencia, es decir, el monopolio de la violencia, con un diferencial en armas y fuerza que no existía siquiera en la Revolución Francesa. A día de hoy es imposible ir a un edificio de la administración pública y defenestrar literalmente a una persona. Pero ahí es como se hacían los cambios en aquel entonces, hace 200 años. A día de hoy los cambios quieren que sean democráticos a través de las elecciones, pero amañan elecciones, controlan el relato, repiten elecciones o, incluso como ha pasado en Rumanía, inhabilitan, al igual que pasa en Venezuela, aquellos candidatos molestos para que eviten ganar y amonestan a los pueblos cuando no votan bien, cuando no votan de acuerdo con lo que esos mismos burócratas quieren que se vote en Europa. ¿Cómo vamos entonces a poder defender nuestros intereses ante una élite corrupta que además utiliza la trampa, la coerción, el chantaje y la extorsión mafiosa para seguir dirigiendo los destinos de millones de personas solo de acuerdo con sus ideas sectarias, su ideología cultivada en despachos alejados de la realidad de los ciudadanos, en libros de texto en base a lo que ellos racionalmente consideran que es el bien para los demás, o, cuando no es así, en sus propios intereses de corrupción. En fin, ¿crees que realmente los agricultores van a conseguir algo? ¿Se retrocederá con el acuerdo de Mercosur? ¿Habrá una participación de esos colectivos en ese acuerdo? ¿Habrá cambios? ¿O al final von der Leyen se saldrá con la suya a través de la estrategia del desgaste? ¿Qué opinas? Escríbeme en los comentarios cuál es tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación en el momento en el que publicaré el próximo vídeo. Entonces, ahí nos veremos. Chao.